Señor, te damos gracias en esta noche, porque una vez más nos permites eh, ir delante de tu presencia y estar aquí reunidos, Señor, a través de Zoom, estudiando tu palabra. Permítenos aprender más de ella, Señor, y que al aprender más de ella, Señor, podamos servirte con más gozo, con más alegría y de la manera correcta, Señor. Estamos estudiando la predicación expositiva, Señor, y te pedimos, Señor, ah, que tú sigas obrando en nuestros corazones para que podamos entender, Señor, lo que es la predicación expositiva y que ah, la podamos aplicar, Señor, en el momento que tú nos permitas, Señor, llevar en algún momento tu palabra ante las demás personas, Señor. Que todas estas cosas que estamos aprendiendo siempre, Señor, siempre sean para la gloria y para la honra tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, la clase de hoy se titula ¿Cómo debería llenar la palabra, las reuniones de la iglesia? ¿Cómo debería llenar la palabra, las reuniones de la iglesia? Y para empezar, como siempre, con un rompehielo, un calentamiento, tiene una pregunta. Dice así, ¿qué es lo que hace que una reunión de adoración cristiana sea diferente a otras clases de reuniones públicas? Y da varios ejemplos como un discurso político, un concierto de rock o un evento deportivo. ¿Qué diferencia hay eh, entre eso y una reunión de adoración, una reunión en la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? A ver si alguien puede decir algo. No necesariamente hay una respuesta correcta, pueden haber muchas respuestas, pero Amén. la pregunta es esa, sí, Maribel. Sí, bueno, un discurso político, obviamente, de política y en un concierto lo que vamos a rockear. Y en el evento deportivo vamos a vocear. En un evento o en una reunión, bueno, pues vamos a hablar de la palabra de Dios y todo lo que conlleva un servicio cristiano. Amén. Amén. Eh, yo pensé que te ibas a decir, en un discurso político Ay, no, hay un montón de mentiras. se ve que yo no iba a decir eso, yo me iba a portar bien. Sí, eso que dijo Maribel está muy bien. ¿Alguien más puede decir algo sobre eso? Diferencia. Y de verdad que viendo lo que dice el libro en la clase de hoy, es triste cuando un discurso político, un concierto de rock o un evento deportivo y la iglesia se parecen, porque no deberían de parecerse, pero es triste cuando eso sucede. Y yo creo que cuando eso sucede, deberíamos realmente de analizar si realmente estamos yendo a la iglesia correcta. ¿Sabe? Cuando el culto en la iglesia se parece a un concierto de rock, a un discurso político o a un evento deportivo. Lady. Amén, que Dios le bendiga. Amén. Bueno, parecida a la de Maribel, en una reunión particular vamos a hablar de todos los temas habidos y por haber, pero en una reunión cristiana vamos a hablar de Cristo, ese es el centro del tema, Cristo. Muy bien, muy bien. Y de eso es que se trata la clase de hoy, de qué hacemos cuando nos reunimos como iglesia o cuando nos reunimos como hermanos. El libro hace una diferencia entre esas tres cosas que acabamos de mencionar, un discurso político, un concierto de rock y un evento deportivo y una reunión de la iglesia. La mayor diferencia es que en el culto de la iglesia, en la reunión de la iglesia, está la palabra de Dios. Y en esos tres lugares, pues la palabra de Dios no es lo principal, no está ahí. Así que esa es la gran diferencia entre un concierto, un evento deportivo o cosas como esa y una reunión en la iglesia. En clases anteriores ya hemos hablado de que
los pastores y los predicadores deberían de predicar positivamente, porque la Biblia dice la palabra del Señor que es útil para enseñar, redarguir, ¿verdad? Y muchas cosas más que nos ha dicho a través de todas estas clases. La palabra de Dios es la que hace el cambio. Entonces, deberíamos de predicar la palabra de Dios. Entonces, la clase de hoy, aunque pareciera no estar relacionada, realmente tiene que ver con la vida de la iglesia y lo que nosotros hablamos. Entonces, dice la idea principal del libro de la clase de hoy, dice así: cada elemento de las reuniones semanales de la iglesia debería estar lleno de la palabra de Dios. Por medio de ellos, la palabra de Cristo mora en la iglesia de una manera abundante y así la edifica. Vuelvo y repito, cada elemento de las reuniones semanales de la iglesia debería estar lleno de la palabra de Dios. Por medio de ellos, la palabra de Cristo mora en la iglesia de una manera abundante y así la edifica. Los textos que tenemos para la clase de hoy están en Colosenses capítulo 3 y nos habla realmente de cómo debe de vivir la iglesia a la luz del evangelio. Si somos creyentes, si somos cristianos, estos versos realmente nos muestran cómo nosotros deberíamos de vivir nuestras vidas cristianas, si lo somos. Entonces, Colosenses 3, el verso 12, vamos a leer del verso 12 al 17 y dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y la clase de hoy, aunque leímos todos esos versos, dice el libro que realmente se va a enfocar más en el verso 16. Y déjame leer el verso 16 otra vez para que veamos. El verso 16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ok? Así que así comenzamos con la pregunta número 1. Dice, ¿a quién le escribe Pablo estos versículos? Esa pregunta está bien difícil. Yo no creo que nadie la pueda contestar. Bueno, en capítulo 1, versículo 2, dice que Pablo está escribiendo a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Muy bien, muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué significa que la palabra de Cristo more en abundancia en la iglesia, según el verso 16? ¿Qué significa que la palabra de Cristo more en abundancia en la iglesia, según el verso 16? Bueno, Neimi. yo tengo... Ajá, Neimi y después Maribel. Es que él levantó la mano. Lo vi primero. Dios los bendiga. A ver. No, que more es que practiquemos la palabra del Señor. Ok. Que vivamos la palabra. Ajá. Maribel. Amén.
Eso era que vivamos la palabra que esté en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, la contestación dice que la palabra amor en abundancia en la iglesia significa que va a hacer eco dentro de la iglesia. Se retransmitirá dentro de la vida de la iglesia, entrando dentro de las vidas individuales y las relaciones, y causando que la iglesia crezca en su madurez en Cristo. La raíz de la palabra mora significa morar. hogar. La raíz de la palabra morar significa hogar. Es como si la palabra hiciera su hogar en la vida de la congregación. Y ahí vemos, ¿verdad?, la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra que se usa ahí es como hogar, que la palabra de Dios tenga su hogar en ti mismo, en cada persona, para que cada persona, en cada persona, la palabra de Dios more ahí, la palabra de Dios viva en cada creyente. Eso es lo que realmente Pablo está diciendo a través de ese verso. Amén. La pregunta número 3 dice, ¿qué nos enseñan las palabras more en abundancia acerca de la palabra de Cristo? Y da una pista, y es que leamos Hebreos 4, 12 al 13 e Isaías 5, 55, 10 y 11. Okay, ¿Cuál tú tienes? ¿Cuál tú tienes? Ah, Cristal. Sí, que yo creo que se cortó, Te fuiste en mute. sí, no sé por qué. Que eso fue de los versos que hablamos de la semana pasada, o yo creo Exacto. hace como 2 semanas, que hablaba sobre, ¿verdad?, el poder de la palabra de Dios, que es como poderosa. Obviamente esos versos dicen viva, eficaz. No me acuerdo todas las descripciones que hay del libro, pero fueron bien descriptivas en cuanto al poder que tiene la palabra de Dios. Déjame volver a la pregunta. Y la pregunta dice, el que nos lenguaje enseña moral. la palabra morar en abundancia. Ajá. ¿Verdad? Que el uso de la palabra de Dios, ¿verdad?, si en una iglesia se usa correctamente, pues va a causar todo ese efecto, y eso es lo que va a provocar en la iglesia. Muy bien. Todo eso que describió Muy la bien. pregunta la semana pasada. Hebreos 4, 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en Isaías 55, el verso 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo le envíe. Y la idea es esta, sí, tenemos la mejor alma. La iglesia tiene la mejor alma y esa es la palabra de Dios. Nada es más poderoso que el alma que tenemos nosotros. Y entonces por eso la palabra de Dios no solamente va a morar en nosotros, va a morar abundantemente, y la palabra abundantemente está ahí porque hace ese efecto. Entonces, si tenemos el alma más poderosa, tiene que estar ahí dentro de nosotros de una manera fuerte, ¿verdad? Abundante. Y eso es lo que realmente nos quiere decir el verso. ¿Qué dice la contestación de la número 3? Dice, el lenguaje de morar en abundancia indica que la palabra de Cristo es viva y activa, es poderosa y efectiva. Exacto. La pregunta 4 dice, ¿por medio de qué actividades específicas Pablo instruye a los colosenses para que dejen que la palabra de Cristo more en ellos en abundancia? ¿Por qué medio de
¿Por medio de qué actividades específicas? Pablo instruye a los colosenses para que dejen que la palabra de Cristo more en ellos en abundancia. Cristal. ¿No? Cristal, si estás hablando, estás en mute. Sí, espera, es que como que estoy yendo a las preguntas y después volviendo al screen se me hace un poco difícil. Pero dice en el texto enseñándose y exhortándose, también cantando, ¿verdad? A través de las canciones. So, esa es mi contestación. Muy bien. Muy bien. Maribel. Ya yo tenía esa. A otros en toda sabiduría. Ese ching más. Muy bien. Y Dice- Jonathan quiere decir algo. Gloria, espérate. La gente está con las manos levantadas. Amén, amén, mano arriba. Sí, vemos, cuando miro ese pasaje por encimita, el 16 y 17, los dos versículos, Pablo dice que la palabra mora en abundancia y primero hace referencia entre nosotros como hermanos, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, toda sabiduría. Después habla como en el propio creyente, cantando con gracia en vuestros corazones. Primero hacia los hermanos, después en nuestra relación con Dios, y luego dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Es como este abundar, que la palabra abunde en nosotros, nos lleva a tener comunión con los hermanos y a hacer de bendición, a edificarnos unos a los otros, enseñándonos y exhortándonos en base a la palabra. Produce cántico en nuestros corazones, produce regocijo, produce alabanza, himnos, cánticos espirituales espontáneos o himnos de los salmos, por ejemplo. Eso es glorioso. Es como mientras uno trabaja, por ejemplo, uno está tarareando los salmos, uno está cantando al Señor. Eso lo produce la abundancia en la palabra. Cuando la palabra abunda en nuestros corazones y produce inevitablemente, el evangelio produce acciones de gracias al Padre. ¿Sabe? Cuando tú comienzas a permitir que la palabra de Dios, como el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado, he guardado. Tu palabra ha hallado cabida en mí. No soy duro ante tu palabra, sino que he permitido que ella entre, que es viva y eficaz, que surge el efecto que ha sido enviada por Dios, y eso produce acciones de gracias al Padre. Es glorioso cuando la iglesia experimenta y se abre a la predicación expositiva, porque eso trae a la iglesia la salud, trae a la iglesia el crecimiento genuino desde adentro hacia afuera, y produce, ¿ve? Que nos enseñemos los unos a los otros, que cantemos en nuestro corazón y que demos gracias al Padre. Amén. Así que el permitir que la palabra more abundantemente en nosotros es glorioso, es glorioso. Amén. Amén. Ese hombre acaba de exprimir esa contestación. Naming. Sí, Dios lo bendiga, muy, muy clara y precisa. No, estaba escuchando una predicación de John MacArthur donde él habla sobre prácticamente eso mismo, porque dice que todo empieza en la mente, ¿sabe? El cristiano realmente se hace en la mente, porque la mente, él estaba diciendo que cuando hay un versículo en Romanos, creo que Romanos 12:1 o 2, creo que lo dice, que transformemos nuestra mente, que no nos conformemos a este siglo. Y entonces él dice que ese versículo es bien importante porque el cristiano, ¿sabe? La llenura del Espíritu Santo o el nosotros poder practicar nuestras actitudes, todo depende con lo que nosotros pongamos en nuestra mente. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a la palabra de Dios para que sea la que empape nuestra mente y eso haga un efecto de que nosotros tengamos una actitud correcta hacia Dios? Y es bien interesante porque es bien parecido con lo que estamos estudiando hoy en esta noche. Sí. Muy, muy buenos comentarios los dos, de verdad, muy, muy buenos. De hecho, el libro da una contestación bien parecida. ¿Qué dice el libro, Lori? Dice, y Pablo exhorta a los colosenses que permitan que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos perdón, esa no es. Esa es, ¿verdad? No, la 5, ¿verdad? No, la 4. Ok. Pablo exhorta a los colosenses que permitan que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos por medio de la enseñanza y de la exhortación los unos con los otros mediante la entonación de salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, lo que hemos hablado, sí. Muy bien. Ok.
La número 5 dice, ¿cuál es el contexto más obvio en el cual deberían llevarse a cabo las instrucciones de Pablo en el versículo 16? Explica. ¿Cuál es el contexto más obvio en el cual deberían llevarse a cabo las instrucciones de Pablo en el versículo 16? Cristal. El momento más obvio, el contexto más obvio debe ser en las reuniones de la iglesia, como en los cultos de los domingos, las clases bíblicas, en todas las reuniones que sean de la iglesia. Muy bien, esa es la contestación exacta, Cristal, de esa pregunta. Leo. Sí. Dice, el contexto más obvio en el cual las instrucciones de Pablo deberían llevarse a cabo es la asamblea de toda la iglesia. Pablo habla a toda la iglesia y al mencionar el canto sugiere una reunión colectiva de toda la iglesia. Y Glory, yo sé que a veces la gente va a la iglesia y esperan, yo no sé, quizás estamos ya tan envueltos en este mundo que estamos esperando algo diferente. Y hay algunas iglesias que realmente te ofrecen un programa entretenido, ¿verdad? Para que tú te entretengas, pero nosotros no estamos realmente llamados a entretener a nadie, ¿sabes? Cuando vamos a la iglesia, ya tú ves lo que está diciendo Pablo, o sea, que nos reunimos a cantar, a adorar al Señor, a cantar himnos, a cantar salmos. Eso podría, ¿verdad? Entre comillas, aburrir a alguien, porque yo no creo que el adorar a Dios sea algo aburrido. Pero realmente nos reunimos a eso y a veces la gente espera que el programa sea entretenido y que ellos puedan disfrutar de algo que realmente la iglesia no está llamada a entretener, ¿sabes? Estamos llamados a reunirnos como hermanos, a cantar, a exhortarnos unos a los otros por medio de la palabra, cantar himnos. Y esas son cosas que a veces, pues no necesariamente podríamos decir que son cosas divertidas en el sentido de lo que el mundo llama diversión hoy en día, ¿ok? Pero nosotros estamos llamados realmente a reunirnos, a adorar, a glorificar a Dios, a leer su palabra y adorarle por medio de salmos, ¿ok? Mira, Glory tiene la mano levantada. Como estudiante ahora, Como no estudiante, como moderadora. ¿quieres comentar algo? Dale. Sí, el hecho de que yo creo que en el contexto de esa pregunta, yo creo que ha hecho mucho daño el hecho de que hayan personas animando a otras a ir a la iglesia porque hay luces o porque hay de hecho hay personas que motivan a personas a ir a la iglesia porque hoy Dios tiene una bendición para ti, ¿verdad? Y nosotros a temprana edad en la iglesia aprendimos que cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros vamos a llevar nuestra adoración a Dios. Dios es tan bueno que nos bendice a través de la explicación de su palabra, ¿verdad? A través de la predicación de su palabra. Pero cuando yo todo el tiempo voy con este pensamiento de que voy a recibir, de que déjame ver si el culto estuvo bueno, de que hoy vamos a usar, qué sé yo, hoy el pastor se va a vestir de un disfraz porque va a hablar de, qué sé yo, de una cosa, o qué sé yo, ponen, qué sé yo, canciones del mundo que le cambian la letra cristiana, que eso cada vez que lo hacen me da una cosa, el corazón se me pone a millón. O sea, todas esas cosas que realmente no es lo que Dios establece en su palabra, realmente pues han hecho mucho daño a la iglesia y muchos creyentes, muchas personas piensan que eso es adoración. Muchas personas piensan que en esa iglesia, porque hay mucha gente y porque hacen ese tipo de espectáculo y hacen un montón de cosas, que algunas de ellas no están mal. Lo que pasa es que no son parte de lo que es el culto de adoración a Dios. Porque no hay nada de malo que alguien utilice un disfraz, qué sé yo, para dar una enseñanza. Claro, el disfraz no debe ser en el culto de adoración a Dios. ¿Me entiendes? Eso nos ha hecho mucho daño.
Y lo que pasa es que a veces buscan más entretener y que la gente se quede y no realmente enseñar la palabra de Dios. Podría alguien decir, no, es que esa iglesia es anticuada. Bueno, estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra. O aburrida. Aburrida, pero estamos realmente obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Después que comente, Naomi tiene la mano levantada, no me he olvidado. Yo a veces pienso, ¿verdad? Porque nosotros somos muy exigentes a la hora de ir a un servicio, ¿verdad? Y podemos juzgar el culto como, oh, ese culto estuvo bien aburrido, estuvo bien malo, pero yo siempre me pongo a pensar, ¿verdad? En el mundo musulmán, los islámicos, donde usted ve que esa gente realmente, usted no ve ni siquiera un instrumento en su manera de adorar y esas iglesias están llenas, ¿sabe? Y esa gente oran tres veces al día, ponen su sabanita, ahí usted no ve entretenimiento, ahí usted ve realmente que tienen una convicción de que lo que quieren es adorar al que ellos piensan que es su Dios. Cuánto más nosotros que tenemos la verdad, que tenemos la palabra de Dios y tenemos unas instrucciones más claras que cualquier otra religión. Entonces, nuestro motivo principal de reunirnos no debe ser nunca el entretener a nadie. Claro, tampoco queremos aburrir a la gente, ¿verdad? Podemos hacerlo de manera que la gente no se nos duerma, ¿verdad? Porque tampoco queremos que vayan al culto a que se duerman ahí en el banco, pero que lo principal sea que la palabra de Dios esté ahí, que los salmos estén ahí, los cánticos, la exhortación, y que lo hagamos bíblicamente, como él quiere que lo hagamos. Naomi. Pastor, ya tú prácticamente dijiste lo que yo iba a decir, ¿Sí? porque muchas iglesias, ¿verdad? Incluyendo la iglesia a la que pertenezco, buscan estrategias y métodos especialmente para atraer a los jóvenes y a los niños, y entonces, en cierto punto, yo digo, pero ¿estará mal o estará bien atraerlos con algún tipo de entretenimiento que, aunque no va a ser, la palabra va a ser expuesta, pero se le añade eso para poder, aunque sea, traerlos a la iglesia y que se les pueda predicar la palabra? Entonces, he escuchado de otras iglesias que, como tú mencionaste, que el culto de jóvenes es viernes, un ejemplo, y no tienen el ministerio de música, y los jóvenes pues se sienten aburridos y enzorrados. Pero entonces, ¿está bien o está mal eso? Porque sabemos, ¿verdad?, que los jóvenes tienen demasiado de muchas distracciones en el mundo, y no sé si es bueno o malo el que nosotros tengamos algún tipo de método y estrategia, aunque sea para traerlo a la iglesia, aunque les estemos exponiendo la palabra, pero de una manera que ellos puedan mantenerse ahí hasta que, ¿verdad?, Dios haga el trabajo en sus corazones. ¿Qué tú piensas sobre eso, pastor? No, yo creo que el deseo principal de tú ir a la iglesia debe de ser siempre, la palabra de Dios debe de ser siempre buscar al Señor. Que nosotros como humanos, ¿verdad? Pero en los jóvenes es bien duro, bien difícil hoy en Sí. día. Por eso, que nosotros nos diseñemos alguna estrategia para atraerlo. Yo no creo que esté mal que lo hagamos de vez en cuando para que una actividad para que llegue el joven, ¿verdad? Pero realmente lo que debe sostener al joven debe de ser la palabra de Dios, igual que el adulto, igual que el niño. Yo creo que a nosotros se nos ha entretenido mucho y nuestra sociedad está buscando eso, Naomi, es lamentable, pero no es lo que necesitamos como seres humanos, como personas que vamos a ir creciendo. Realmente lo que necesitamos es la palabra de Dios. No necesitamos Miguel, más entretenimiento. yo recuerdo que cuando estábamos en IBEP, uno de los jóvenes nos dijo, ay, a ustedes los están cogiendo de bobo. ¿Tú te acuerdas? Seguro. Que No, un joven, y a eso me refiero, Glory. Yo sé que sí, pero te dejo para que des la explicación, pero nosotros sí podemos diseñar cosas, pero al final claro, la palabra del Señor es la que debe un ser. joven nos dijo, ay, ustedes los están cogiendo de bobo, porque nosotros lo que hacíamos era que invitábamos los jóvenes para que llegaran al culto, y después que se acababa el culto los llevábamos a algún sitio a jugar o a comer. Comer Entonces pizza.
a la paseadora íbamos Comer Me pizza, sí. acuerdo, me a comer acuerdo. pizza. Sí. Y yo recuerdo que un joven nos dijo, oye, ustedes los están cogiendo de bobo porque todos ellos vienen y vienen todos los viernes y es para que después del culto ustedes les compren pizza. Y yo recuerdo que yo le dije, bueno, de bobo los estamos cogiendo nosotros a ellos porque ellos tienen que venir primero a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Y la realidad es que muchos perseveraron. De hecho, el hermano de Neimic es parte de ese grupito que perseveró. Yo Y no yo sé si creo que Cristal es de ese grupito también, Cristal. Cristal iba, sí. Pero yo creo que hay cosas que nosotros podemos hacer. Lo que tenemos que tener en cuenta es al momento de llegar al templo donde Dios nos ha convocado a adorar a Dios de la manera en la que Él mismo estableció ser adorado, porque ese era el problema. Cuando tú ves al pueblo de Israel que empezaban a adorar de la manera que ellos querían, obviamente, y no era la de Dios, siempre había, ¿verdad?, un problema contra Dios. O sea, Dios dice cómo Él quiere ser adorado. Pues nosotros no podemos adorar de la manera que nosotros querramos. Amén, amén. Mira, y eso me recuerda también al Señor Jesucristo cuando estaba en su ministerio. Muchas veces él fue estratégico, ¿verdad? Porque primeramente Él se fue a hacer milagros, a alimentarlo físicamente y vimos que habían manadas de personas siguiéndolo. Hasta que llegó el pan de vida. Cuando empezó a hablar del pan de vida, pues ahí se dispersaron, pero los que iban a ser salvos, ¿verdad? Dios movió el corazón y siempre va a haber un remanente que va a aceptar esa palabra del Señor. Y yo creo que esa estrategia como la que hacía la iglesia, ¿verdad?, en Puerto Rico antes, siempre esa semilla de esa palabra en el joven y en el adulto que es ahora, aunque esté apartado, esa palabra siempre va a hacer su trabajo en el momento que Dios así decida. La palabra de Dios dice que no vuelve atrás vacía y yo estoy claro en eso. Oye, yo nunca había visto una iglesia que no era mega iglesia, porque nosotros nunca fuimos una mega iglesia en Puerto Rico y habían entre 80 y 100 jóvenes, 120 jóvenes. O sea, realmente era increíble. Era increíble. Anyway, yo leí la contestación. Sí. Sí, la pregunta número 6. La pregunta 6 dice, ¿cuáles son las diferentes maneras en que los cristianos se enseñan y se exhortan unos a otros en sus reuniones colectivas, tal y como se describe en este pasaje y en el resto del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son las diferentes maneras en las que los cristianos se enseñan? La contestación a esa pregunta es realmente lo que se debe de hacer en la iglesia, ¿ok? Y estamos todavía prácticamente es la misma contestación de lo que estábamos hablando, ¿sabes? ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? Bueno, eso es lo que se hace, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Y añadirle cosas, podríamos entrar en realmente ya convertirlo, como dijimos al principio, en un concierto de rock, en un juego de pelota o en una actividad secular, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente nuestra carne quiere. Pero la manera en que nosotros hacemos las cosas es la contestación a esa pregunta número 6 en la congregación. ¿Alguien va a contestar esa? ¿O la leo? Léela. Dice, en sus reuniones colectivas, los cristianos se enseñan y se exhortan unos a otros mediante la predicación, la lectura pública de las escrituras, la oración, el canto, animándose unos a otros a tener conversaciones con enfoque espiritual. Ese es el culto, ese es el servicio al Señor. Para eso que se reúne la iglesia. Y yo vuelvo y repito, en el 2022 estamos tan acostumbrados a ver algunas cosas que queremos esas cosas en la iglesia y no tenerlas en la congregación. Podría pensar alguno, yo no regreso a esa iglesia aburrida. Podemos hacer algunas cosas para que la gente llegue a la iglesia, pero cuando llega a la iglesia, llega a la congregación, en la congregación tienen que encontrar la predicación, la lectura de la escritura, tienen que encontrar la oración, cánticos, salmos espirituales,
y tiene que animarse unos a otros como hermanos. Eso es lo que debe de haber en la iglesia. ¿Ok? Es una de las cosas, Miguel, que yo creo que tiene bueno la alianza es el hecho de que, bueno, por lo menos las iglesias que yo he ido de la alianza, yo creo que todas las que he ido, siempre después del culto hay una merienda. Y honestamente yo creo que es algo bien bueno porque nos da la oportunidad de nosotros compartir, hablar de lo que se predicó, comulgar, tener conversaciones, como dice esta contestación, de enfoque espiritual. Y a veces pensamos en una merienda. No, tiene un propósito. Y yo creo que la alianza, ¿verdad? Nuestra denominación impulse ese momento, ese compartir, nos ayuda a como que a completar todo esto que el libro está mencionando, como que las reuniones colectivas deben tener. Ajá. No sé si alguien... Neymig tenía la mano levantada. Ok, no lo vi, es que estoy contestándole a alguien aquí en el chat. Neymig. No, solamente estaba, el pastor dio un comentario y solamente di el visto bueno de que así mismo es. Oh, no era la mano levantada, estaba aplaudiendo, Glory. Eso es un aplauso. Aplaudiendo. Ok, Sí, sí. Sí, porque en Zoom hay aplausos, hay levantar la mano. Ok, no entendí. Ok. Dice que Ligon Duncan resume la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de las actividades que deben incluirse en las reuniones de la iglesia de una forma muy parecida a Colosenses 3:16. Él dice que la iglesia debería leer la Biblia, predicar la Biblia, orar la Biblia, cantar la Biblia, ver la Biblia en las palabras visibles del bautismo y la cena del Señor. Este resumen es útil por algunas razones. Primeramente, resume lo que el Nuevo Testamento enseña a los cristianos en cuanto a lo que debe hacer en sus reuniones colectivas. Y en segundo lugar, enseña cómo por medio de todos esos elementos la palabra de Cristo debe morar abundantemente en la asamblea colectiva de la iglesia. Mira, antes de que tú sigas, es que ahorita, como Neymig nos comentó algo de que, oye, ¿qué hacemos con los jóvenes? Porque, y yo creo que yo puedo volver a repetir lo que dije anteriormente. ¿Qué hace que los jóvenes lleguen a un culto islámico? Porque ahí no hay nada entretenido, ¿sabes? Ahí no hay nada entretenido, ¿sabes? Realmente nosotros estamos buscando métodos humanos para que la gente llegue a la iglesia, pero si usted ve el islamismo, es la religión que más está creciendo en estos momentos. Hay millones y millones de jóvenes ahí metidos también que están dispuestos a dar su vida por algo que es falso. Y realmente no hay nada atractivo de lo que nosotros consideramos atractivo o que consideramos que debería de haber en un culto para que los jóvenes lleguen, no está en un culto islámico. Pero sin embargo, eso está lleno y siguen creciendo. Entonces, yo no creo que realmente, aunque sí, ¿verdad? Podemos utilizar algunos métodos para que los jóvenes lleguen. La palabra del Señor siempre debe ser lo principal en todo, ¿ok? Amén. Mediante la oración, los cristianos no solo elevan sus corazones a Dios, sino que también se instruyen unos a otros. Con esto en mente, ¿cómo pueden los que dirigen la iglesia en oración asegurarse de que la palabra de Cristo edifique a la iglesia por medio de sus oraciones? ¿Cómo pueden los que dirigen a la iglesia en oración asegurarse de que la palabra de Cristo edifique a la iglesia por medio de sus oraciones? Jonathan. Amén. Sabemos que la voluntad de Dios es revelada en las Escrituras, claramente, explícitamente, lo que Dios quiere que se haga. El plan de Dios ha sido revelado en las Escrituras y a nosotros se nos manda a orar conforme a la voluntad de Dios.
Juan dijo en la primera carta, si no me equivoco, él dijo que esta es la confianza que tenemos en que si pedimos algo a Dios conforme a su voluntad, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Entonces, cuando un pastor, un líder ora, va a orar mencionando las promesas de Dios en su palabra, va a orar conforme a la voluntad de Dios en su palabra, tal vez usando el modelo del Padre Nuestro, indicando primero el deseo de que el nombre del Señor sea santificado, que su reino sea establecido, que su voluntad sea hecha. Su oración debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, y eso va a enseñar al pueblo a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón del Padre, que es la manera correcta de orar. Sabemos que toda oración nace en el trono de Dios, y la oración que Dios responde es la oración que nace ahí. Por eso, y mediante la oración, el pastor ve y el líder enseña que nosotros, aún Pablo dice en Romanos 8, que nosotros en nuestra debilidad no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y con todo eso, Jesucristo intercede por nosotros delante de la presencia del Padre. O sea que no tenemos que tener ni siquiera miedo en la oración, porque tenemos ayuda desde adentro de nosotros, ayuda desde el trono de Dios. Y yo digo que mediante la oración del pastoral, principalmente, que enseña, procura enseñar, debe ser una oración bíblica. Ahí está la palabra de Dios morando abundantemente en nosotros, aún en la oración, en los cánticos, en la alabanza. Y es lo mismo, y podemos volver a la pregunta principal. ¿Qué es lo que hace que una reunión de adoración sea diferente? Es que todo lo que hacemos gira alrededor de Dios y de su palabra, cantamos su palabra, oramos su palabra, predicamos su palabra, y ahí la palabra mora abundantemente en nuestras reuniones y experimentamos la realidad de Dios en medio de nosotros. Amén. Y yo creo que amén, hasta ahí engancho. Muy bien. Mira, Neimi escribe ahí en el chat, que ahí tenemos el próximo predicador. Neimi no sabe que es de allá del área de nosotros, de por allá de Fajardo de Ceiba, ¿verdad? Jonathan. Porque Neimi es de Fajardo también. Río Grande, Río Grande. Neimi es de Río Grande, sí, pero nuestra iglesia está en Fajardo. Sí, yo creo que esa respuesta que dio Jonathan está bien acertada. Es casi lo que dice el libro, y por lo que realmente nos está llevando el libro. La contestación, ajá, todavía. No, que Neimi escribe ok, pero no, que él está en Allentown, en Neimi, sí. Él es de por allá, pero por la providencia del Señor, pues nos encontramos acá. Sí, está bien, está asistiendo a la iglesia acá. Ok, dice, aquellos que dirigen a la iglesia en oración pueden esforzarse en asegurar que la palabra de Cristo edifique a la iglesia por medio de sus oraciones al incorporar peticiones bíblicas, verdades bíblicas y modelos bíblicos de cómo relacionarse con Dios en sus oraciones públicas. Esto no quiere decir necesariamente que los que dirigen a la iglesia en oración deban prepararse de antemano. Sin embargo, prepararse con antelación es una forma sabia de servir a toda la iglesia, haciendo un esfuerzo para que las oraciones sean más bíblicas. Y eso fue lo que dijo Jonathan, ¿verdad? Que nuestras oraciones sean centradas en la escritura. Neimi. Mira, pastor, tú sabes que yo te dije que estaba cogiendo, ya nosotros terminamos el curso ese de mi experiencia con Dios. Sí. Y uno de las unidades explicaba cómo Dios, a veces nosotros pensamos que solamente cuando hacemos la oración nosotros estamos hablando con Dios, y el libro nos da a entender que también Dios nos está hablando, porque dentro de la oración que nosotros hacemos al Señor, cuando nosotros nos vamos de rodilla con Él, sin darnos cuenta, nos estamos dando cuenta que mencionamos versículos y versículos y versículos, que es la palabra de Dios, que es la que está dentro de nosotros. Dios nos está hablando a nosotros, y nosotros le damos gratitud a Él por toda la revelación que Él permite que nosotros podamos tener en nuestro corazón y en nuestra mente. Y esa clase completa, ¿verdad? Yo no lo veía de esa manera, de que en la oración Dios me hablaba a mí, y me pongo a pensar, cuando uno se pone a orar, cuántos versículos uno se pone a hablarlos con Dios directamente, que es su revelación, que es la que nos está hablando, y cómo nosotros le damos gracias pues por el versículo, por el consuelo, la fortaleza de lo que estamos pasando.
que exactamente lo que estamos hablando ahora, cómo la oración de nosotros tiene que ser con su santa palabra. Ok. Muy bien. Antes de pasar a la próxima pregunta, yo quería decir que ahí la contestación nos da un ejemplo de que nuestra oración puede ser espontánea, ¿verdad? Como a veces lo hacemos espontáneamente, pero no hay pecado en que usted prepare su oración de antemano y usted haga un listado de las cosas por las que usted tiene que orar. ¿Podría alguien pensar, oh, si tú haces un listado, eso no es de Dios? No, no le haga caso a esas cosas, hermano. Si usted quiere hacer una oración que sea centrada en la Escritura y usted la quiere organizar bien organizada, no hay ningún pecado en que usted escriba las cosas por las que usted quiere orar. O si está organizando un culto, lo mejor que usted puede hacer es organizarse en cuestión de cómo vamos a orar en este culto. Por ejemplo, un culto de oración bien organizadito. De verdad que yo creo que Dios se agrada de eso. Entonces, no hay ningún pecado en que sea espontánea, pero si usted puede prepararse para orar, mucho mejor, porque si se prepara de antemano, pues ya, como dijo Remy, ¿verdad? Ya tiene textos bíblicos y algunas cosas que puede utilizar en la oración, y entonces la oración está más centrada en la escritura. Ok, dice la pregunta 8. ¿Cómo la palabra de Cristo puede morar en nosotros en abundancia al cantar salmos e himnos y cánticos espirituales? ¿Qué es lo que esto requiere de las canciones que entonamos? Ok, aquí vamos largo y tendido. Maribel, dale, Maribel. Bueno, ese es un tema que hemos hablado bastante y hemos aprendido mucho porque a veces nos apasionamos con algún cántico porque es lindo, porque, bueno, entonces yo tengo acá que sean cantos que adoren y alaben a Dios, que sean cánticos bíblicos, que todo sea para exaltar al Señor y no para hablar de nosotros, como en los testimonios que a veces hablamos tanto de nosotros, y no exaltamos a Dios, lo que Dios ha hecho. Principalmente eso, que entendamos que la diferencia de cuál ese cántico, que si es para Dios o si es para nosotros mismos. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más en los himnos? Cristal, yo creo que quiere decir algo, ¿no? Ay, se me quedó un chin. Cuando cantamos los himnos, los salmos y eso, bueno, estamos cantando la palabra de Dios. ¿Ves? Y Exacto. eso, ahí no hay equívoco, ahí no hay una duda de que será este cántico, porque a veces creemos que son cánticos para Dios, pero son para nosotros. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que acabo de mencionar que hemos estudiado, ¿verdad? Los himnos que realmente son adecuados y propios para lo que es la asamblea, ¿verdad? Nuestra reunión de adoración a Dios, que no todos los himnos son, ¿verdad? Apropiados para el momento de la adoración congregacional. Hay himnos en los que usted puede cantar a solas, haciendo algún tipo de actividad, de tarea, pero los himnos que se deben cantar dentro de la iglesia deben ser himnos de total exaltación a Dios, que todos podamos unirnos a una, ¿verdad? Cantando y adorando al Señor a través de ¿verdad? De las canciones, y que éstas sean obviamente, ¿verdad? Ajustadas y alineadas a la palabra de Dios. Yo creo que eso es bien, bien importante. Hoy en día a veces cantamos ¿verdad? Porque la canción está pegada, como, ¿verdad? Decimos, o es bien popular, o porque es pegajosa, o porque queremos, qué sé yo, nos hace exaltarnos, nos hace brincar, nos hace, emociona, qué nos sé yo. emociona.
Exacto, nos emocionan, producen en nosotros, ¿verdad? Que se remuevan todas nuestras emociones y no necesariamente, ¿verdad? La letra exalta a Dios o nos lleva a adorar a todos a una su nombre. De hecho, cuando cantamos en la congregación, yo creo que, yo no sé cuántos de ustedes se han fijado en lo bonito que es cuando la iglesia canta, cuando la iglesia se une a cantar, Sí. no cuando vemos a los que están cantando al frente, lo especial, lo lindo, ¿verdad? Lo que es espiritual es que todos como congregación en un mismo cuerpo nos unamos en adoración a exaltar a nuestro Dios. Amén. Jonathan tiene la mano levantada. Amén. Amén. Una de las cosas, y volvemos a la base, la necesidad de que la palabra more en abundancia, es que la adoración a Dios por medio del cántico debe ser el resultado o la respuesta nuestra a su palabra. Dios se ha revelado en la escritura. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, hay una canción que cantan Jonathan y Sara Jerez que dice, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. ¿Ve? ¿Cómo nosotros podemos decir que Dios es todopoderoso? Porque Él se ha revelado en la escritura como el todopoderoso. Entonces cantamos en respuesta a la revelación bíblica, a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Dios habló, Dios se dio a conocer, Dios explicó sus obras, su redención, su gloria, su excelencia, sus propósitos, sus planes. Dios explicó todo eso y se mostró glorioso, majestuoso. Y nosotros cuando conocemos eso, nos regocijamos en esa revelación, respondemos en cánticos que correspondan a esa revelación que el Señor ha hecho de sí mismo. Eso es un himno, un salmo, un cántico espiritual, esa respuesta de nuestras almas, de nuestros afectos hacia la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Amén. Amén. Y me gusta, Glory, cómo lee la respuesta del libro. Léela suavecito para que la entendamos. Ok. Porque me gusta mucho esa primer párrafo, muy interesante. Ok, dice, la palabra de Cristo puede morar en la iglesia por medio del canto siempre y cuando se canten canciones llenas de la palabra de Cristo. Por lo menos esto requiere que los cánticos que entonemos estén llenos de doctrina, frases, conceptos y lenguajes bíblicos. Puesto de forma negativa, también requiere que nuestros cánticos no transmitan ideas antibíblicas. También requiere que la palabra de Dios no sea ahogada por la música, más bien debe apoyarla. Y ya que Pablo menciona el canto de salmos, los cristianos deberían entonar salmos y también otras porciones de la escritura. Wow, que mucho hay ahí, ¿eh? Que mucha tela para cortar, para decirlo de alguna manera, en cómo nosotros deberíamos de adorar y qué debería de dirigir la adoración en la congregación. Esa frase de que los himnos lleven doctrina, y yo creo que es importante, ¿verdad? Que los cantantes cristianos de hoy en día conozcan la Biblia, conozcan la doctrina, especialmente los que escriben canciones. Porque si el cantante canta bonito, toca bonito, hace muy buenos arreglos musicales, pero no entiende la doctrina, ¿qué va a escribir? Si no sabe quién es Dios, no sabe lo que dice la escritura de quién es Dios. Entonces su alabanza, a pesar de que sea bonita, de que tenga un buen ritmo y esté bien escrita musicalmente, no tiene la palabra de Dios en ella, que yo creo que es lo más importante. Así que un cantante cristiano debe de conocer la escritura, debe de conocer la doctrina. ¿Para qué? Para que su alabanza a Dios sea conforme a la escritura y no sea una alabanza antibíblica, ¿verdad? Que sea una alabanza que contradiga lo que dice la escritura. Nelly tiene la mano levantada. Amén. Yo quería comentar que
lo importante que es aún enseñarle a los niños desde pequeños a poder diferenciar la música. Por ejemplo, yo educo a mis hijas en mi casa y una de las materias que nosotras tenemos es sobre los himnos. Nosotras estudiamos un himno, estudiamos quién fue el que lo escribió, vamos leyendo párrafo por párrafo, lo vamos cantando, lo memorizamos. Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, una vez yo estaba escuchando me salió un video en YouTube de otra iglesia, una iglesia carismática, y estaban en pleno devocional y las nenas vinieron corriendo a ver qué era la música y ellas mismas me dijeron, mami, pero en esa iglesia no le cantan a Dios, porque estaban con el fuego, fuego, fuego. Y entonces ellas dijeron, pero es que ellos no le están cantando a Dios. O sea, lo importante que es aún a nuestros niños enseñarles que lo que nosotros cantamos deben de ser canciones que exalten al Señor. Porque es doctrina, es la enseñanza de la palabra de Dios para que esa palabra aún more. Tanto en nosotros lo necesitamos, pero ellos también lo necesitan igual que nosotros. Amén. Yo vengo de ese mundo carismático. Yo sé cómo cantaban, ¿verdad? Y realmente algunas letras no tienen mucho sentido. El hecho de que tú estés 10 minutos gritando, yo me siento pentecostal, realmente cuando tú analizas eso, se oye muy bonito, mucha emoción, mucha euforia, pero no estás adorando, no estás, o sea, yo me siento pentecostal realmente, no estás exaltando el nombre de Dios con la letra de la canción. Y realmente lo que estás apelando a las emociones. Y pueden ser letras como coritos rápidos, como también puede ser música lenta que puede contradecir lo que dice la escritura. A mí nunca me gustó mucho el himno hay un himno de René González que dice, con mi fe me alcanzaré, no sé cuántos lo han escuchado, mi milagro recibiré, pero realmente todo el coro era con mi fe, ¿sabes? Con mi fe, y cuando tú lees la escritura, tú te das cuenta de que La fe es un don de Dios. tu fe te la dio hasta Dios, ¿sabes? Tú tienes fe porque Dios mismo te dio la fe. Entonces, pues el himno realmente está hablando de algo que ni siquiera tú lo puedes lograr por ti mismo, te lo dio Dios. Y así hay muchos himnos que realmente cuando los cantamos no nos damos cuenta de que están contradiciendo, ¿no? No es que no alaban al Señor, algunos inclusive contradicen lo que dice la Escritura, y es triste que no nos demos a veces cuenta de cosas como esa. Así que es bueno que entendamos que debemos de analizar lo que cantamos y que especialmente cuando nos reunimos en la iglesia, la letra debería de exaltar el nombre del Señor. Escribe Jessica, la adoración se importa, el libro de Bob Coughlin. Sí, yo estaba leyendo ese libro. Y sí, ese tema lo hemos tocado en nuestra congregación, Jessica. Ya le hemos hablado. Yo creo que por eso los hermanos están más despiertos en cuanto a la adoración, ¿verdad? Porque ya no es un shock, ya no es un shock para los hermanos que ya lo dije, ¿cómo se dice? Lo digirieron. Sí, eso. Ok. So, la próxima pregunta dice, ¿con qué criterios habría el apóstol Pablo evaluado la música que hubiera encontrado en la iglesia? ¿De qué forma diferente esto de cómo nosotros evaluamos la música a menudo en la iglesia? ¿Con qué criterios habría el apóstol Pablo evaluado la música que hubiera encontrado en la iglesia? ¿Y de qué forma difiere esto de cómo nosotros evaluamos la música a menudo en la iglesia? Se fue por la música el libro hoy. Maribel. Sí, Bueno, la letra. él hubiese dicho
que si no son salmos, que si no son palabras bíblicas, que si no alaban al Señor, pues no. Y entonces nosotros el criterio, bueno, a mí me gusta mucho danzar. Entonces yo hubiese dicho, ay, a mí me encanta eso de San Marcos, que uno pues danza. Y esto, bueno, ese es el criterio que a veces, bueno, y algunas son como tan así, que hablan de ti, como de tu problema, que de todas esas cosas, tú ves como que el criterio, como que hay una diferencia bien grande. Él hubiese dicho, oye, eso no, eso es anticristo, eso no se puede, pero nosotros, bueno, me gusta danzar, me gusta la música, sin pensar que no dice nada para adorar o exaltar el nombre del Señor. Amén. Amén. Ujú. Hubieran cantado Mi Proceso. Que me falte todo. ¿Cuál es la otra, pastor? Ah, la de Miel San Marcos, tú eres increíble. Esa le gusta también. Yo creo que Cristal levantó la mano. Sí. Sí, como parte de lo que dijo Maribel, pues que obviamente él estaba hablando de que era en base a lo que decía la escritura y que nosotros es como que, ok, se escucha bien, los instrumentos, están los instrumentos que nos gustan, lo hace la gente que es más talentosa, ese tipo de criterios es lo que prácticamente mayormente usamos hoy día. Mira, tú sabes que hablando de la música, ¿verdad? No ahora con la letra, pero hablando de la música como tal, que hay, ¿cómo se dice esos rockeros que son bien así de pelo largo Los metálicos. Metal, heavy. Metal. Yeah. Ajá, heavy metal con letras sacras, ¿sabes? Y tú dices, wow, eso más sí. allá de llevarme a adorar es como que, uy. Sí, hay de todo. Hay reggae, hay rap, De hay hecho, hay iglesias donde salsa, lo hay, cantan en salsa y lo bailan también. sí, hay de todo, hay de todo. La pregunta es que si nosotros realmente queremos llevar eso a la iglesia y con qué propósito. ¿Sabes? ¿Es realmente porque Dios se va a exaltar a Dios o es porque a mí me gusta? ¿Sabes? Yo creo que ahí es donde nosotros podemos analizar realmente por qué estamos introduciendo algo en la iglesia. Si es porque realmente tú crees que realmente eso le agrada a Dios o es porque tú piensas o es que a mí me agrada y yo no creo que sea malo. Eso es todo el argumento. Mi filtro. Sí, lo que yo pienso. Ok. La pregunta 11 dice, ¿qué cosas pueden ocurrir en una reunión? Mira, pero tú contestaste esa pregunta. No, ¿verdad? La 9. Pablo habría evaluado la música de la iglesia basándose en si se hacía que la palabra morara en abundancia en la iglesia, es decir, principalmente hubiera evaluado la música basándose en su contenido bíblico. Esto difiere de cómo nosotros a menudo evaluamos la música, principalmente en términos de que si se conforman a nuestras preferencias o estilo, lo que tú dijiste. Sí. El estilo, y de hecho hay muchas controversias hoy en día en muchas iglesias por el estilo de música que se toca. Y algunos no van a esta iglesia, no, a mí no me gusta ese estilo, me gusta más este estilo. Entonces, yo creo que la base de la adoración debería ser la letra de cómo se adora, la más que como el estilo en que se hace. Ok. Entonces dice, ¿qué cosas pueden ocurrir en una reunión de adoración de la iglesia que en lugar de edificar a la iglesia por medio de la palabra, más bien distraen a la iglesia de esta meta? Pero brincaste en la 10. Ay, de verdad. Sí. Tengo que buscar un bolígrafo para marcarla. No, la pregunta Dice, número 10. Basándonos. por eso, basándonos en la enseñanza de Pablo en el versículo 16, ¿con qué propósito deberían reunirse los cristianos? ¿Qué deberíamos anhelar hacer cuando nos reunimos como iglesia? Lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en la iglesia?
según lo que hemos discutido. Llenarnos de su palabra, llenarnos de su palabra, adorarlo, exaltarlo. Amén. Becky. Sí, muchas veces vamos a la iglesia como spectator, ¿no? Sí. Sentado, no hacemos nada, pero Ajá. no, vamos a la iglesia para participar. Cuando el pastor lea la Biblia, nosotros buscamos el pasaje. Cuando el pastor ora, nosotros ora con él, estamos de acuerdo con él. Y cuando el pastor está predicando, estamos escuchando, estamos buscando en la Biblia y somos participantes, como con la ofrenda. Es todo, no estamos allá para sentarnos y ya. Podemos entrar en la adoración, en todo. Amén. Muy bien. Me gustó eso. Así debería de ser realmente. ¿Qué dice la contestación 10? Dice, basándonos en el versículo 16, podríamos decir que una de las principales metas de los cristianos cuando se congregan es edificarse unos a otros por medio de la palabra de Cristo, además de ofrecer a Dios adoración. Véase el versículo 16, con gracia en vuestros corazones al Señor. Cuando nos reunimos como iglesia, deberíamos buscar edificar a todo el cuerpo de Cristo por medio de la enseñanza, la exhortación, los cánticos y otras actividades mediante las cuales la palabra de Dios mora en nosotros abundantemente. Amén. Dice la 11, ¿qué cosas pueden ocurrir en una reunión de adoración de la iglesia que en lugar de edificar a la iglesia por medio de la palabra, más bien distraen a la iglesia de esta meta? ¿Qué cosas pueden ocurrir en una reunión de adoración de la iglesia que en lugar de edificar a la iglesia por medio de la palabra, más bien distraen a la iglesia de esa meta? Cristal tiene la mano levantada, pero Maribel escribe en el chat que cuando el pastor habla más de él que de Dios, distrae a las personas, y Lidia escribe las danzas, las pantomimas, obras, etcétera. Cristal. Sí, yo iba a decir algo que te he escuchado como que mencionando y que es como que lo que se practica en la iglesia es el hecho de que cuando estamos en el culto, pues lo que hacemos es pues cantar, la ofrenda, pues si es la Santa Cena, la predicación, cualquier otra actividad y, ¿verdad?, evento que se quiera hacer es una vez concluida la reunión de adoración, y por lo regular pues la hacemos en un lugar que es aparte del altar, la hacemos, qué sé yo, en la parte de abajo o algo así. So, como que hacemos que se puede distraer al darle lugar a actividades o eventos que no son parte de lo que es la adoración a Dios, ¿verdad? Definida en la Biblia como que, ¿verdad?, la exposición de la palabra y cánticos y todo lo que hemos estado hablando. Sí, escribe Naomi en el chat, desviar o confundir vidas por medio de la falsa enseñanza. Sí, algo que nosotros hacemos en la iglesia es que no dejamos de celebrar algunas cosas que se celebran, por ejemplo, el Día de las Madres, el Día de los Padres, cumpleaños, alguna cosita, alguna actividad, pero siempre despedimos el culto y entonces después que se acaba el culto hacemos la celebración que no es parte del culto de adoración a Dios, y entonces cantamos el cumpleaños, celebramos el Día de las Madres, hacemos una actividad donde alguien traiga una cosa diferente, tú sabes, pero en esa actividad realmente no es un culto de adoración al Señor, estamos celebrando el cumpleaños de alguien, estamos celebrando... Nos comemos el bizcocho. Nos comemos el bizcocho. Y nos reunimos y compartimos unos con los otros, pero ya no es el culto de adoración a Dios como tal. Ya el culto de adoración lo dimos en la congregación y tratamos de, sí, y tratamos de ni siquiera, tenemos la costumbre de cantar cumpleaños
y ya no hacemos eso tampoco. En Puerto Rico aquí no lo hicimos. Por eso en Puerto Rico, que teníamos la costumbre en Puerto Rico de cantar cumpleaños y era como que ya una costumbre, pero dijimos, vamos a cantarle al Señor y después de que le celebremos el culto al Señor, cantamos el cumpleaños, celebramos el Día de las Madres o el que sea, lo hacemos en otro lugar y no es parte del culto de adoración al Señor como tal. Y yo creo que, Miguel, viendo esta clase, ¿verdad? Lo que estaba diciendo ahorita, esa es una manera en la que nos animamos unos a otros a tener conversaciones con enfoque espiritual. Qué bendición el que yo pueda celebrar el cumpleaños de, qué sé yo, de mi esposo allí con los hermanos en comunión, en armonía, ¿sabes? Son cosas que de verdad son buenas para el cuerpo de Cristo. Amén. Escribe María Mosquera en el chat. Vamos a la iglesia a adorar a Dios en unidad y los momentos de coinonía no son parte de la adoración en el culto. Es un tiempo diferente. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer una diferencia entre eso y no mezclar las dos cosas. Y de hecho no me gusta tampoco a veces dar anuncios. Trato de evitarlo, a veces es un poquito inevitable, pero trato de no dar anuncios. Dice después del momento de los anuncios, porque damos los anuncios antes de comenzar el culto. Exacto. Cuando me toca la parte de predicar, yo trato de no dar anuncios. A veces lo he hecho, pero trato de no hacerlo. Trato de realmente de que cuando comenzamos la oración, de ahí en adelante sea adoración al Señor y dedicamos el culto completamente para el Señor hasta que hacemos la oración final. La respuesta de la 11, Gloria. La respuesta de la 11 dice, una manera de ver esta pregunta es que cualquier cosa que busca entretener a la gente más que edificarla puede distraer a la iglesia de la meta de edificarse unos a otros por la palabra. Los ejemplos son demasiados como para contarlos, dice el autor. Dice que hemos visto en los estudios previos que la palabra de Dios es poderosa para cumplir su propósito y transformar nuestras vidas. Por tanto, los pastores deberían predicar sermones que toman el mensaje principal del pasaje de la Escritura y lo convierten en el mensaje principal del sermón. Y como hemos visto en Colosenses 3, en este estudio, Pablo también nos enseña que coloquemos la palabra de Dios en el centro de todo lo que hagamos como iglesia reunida. La palabra de Dios siempre debería estar en nuestros labios cuando cantamos, nos exhortamos y oramos. Y la última pregunta dice, ¿de qué formas prácticas puedes esforzarte? Ay, me trabé. Puedes esforzarte para permitir que la palabra de Dios more en ti en abundancia. ¿De qué formas prácticas puedes esforzarte para permitir que la palabra de Dios more en ti en abundancia? Cuando te reúnes con la iglesia los domingos y en tus interacciones con miembros de la iglesia durante la semana. O sea, ¿de qué formas prácticas puedes esforzarte para permitir que la palabra de Dios more abundantemente en tu vida cuando te reúnes en la iglesia los domingos y en tus interacciones con los miembros de la iglesia durante la semana? Yo creo que, Gloria, esa contestación yo creo que ya con todo lo que hemos dicho se contesta, ¿verdad? Cuando nos reunimos tratamos de todo vaya centrado conforme a la palabra del Señor. Eso incluye las oraciones, la predicación, los cánticos, todo lo que hacemos vaya centrado conforme a la palabra del Señor. Y durante la semana, pues lo mismo, ¿verdad? Que la palabra del Señor, como mora abundantemente en nuestros corazones, eso es lo que nosotros vamos a reflejar hacia los demás. Así que tanto en el culto como en nuestra vida personal, la palabra del Señor sea la que debe de ser la que nos dirige a nosotros como creyentes, como cristianos.
No sé si Ujú. él- Pastor, Sí, esa oración donde dice que la palabra more en abundancia, podemos decir que es semejante a la llenura del Espíritu Santo. bueno, lo que está diciendo Pablo, que fue lo que explicamos, yo creo que fue la primera pregunta, que cuando él habla de morar, él está diciendo que esa palabra moral es como si fuera tu casa, como que la palabra de Dios habite en tu cuerpo como si fuera tu propia casa, ¿sabes? El Espíritu Santo realmente es la tercera persona de la Trinidad, y en cierto aspecto el Espíritu Santo nos dirige hacia la palabra del Señor, pero la palabra del Señor debe de morar en nuestros corazones y hacer morada abundantemente en nuestras vidas. No sé si eso contestó tu pregunta. Más o menos. Eh, Jonathan, mira, Jonathan levantó la mano para ayudarme. Dale, Jonathan. Amén. Sí, Nehemí hace referencia tal vez a Efesios 5:18 en adelante, que es el pasaje paralelo a Colosenses. En Colosenses dice que la palabra mora abundantemente, en Efesios dice que seamos llenos del Espíritu y produce los mismos resultados. Tanto ser llenos del Espíritu hace que cantemos, que demos gracias en nuestros corazones, cantemos himnos y que nos sometamos los unos a los otros, al igual que los resultados que produce estar llenos de la palabra. En realidad, nosotros no podemos ser llenos del Espíritu si no somos llenos de la palabra. Las dos, el Espíritu va a trabajar con nosotros de acuerdo a la palabra de Dios y utilizando como herramienta o como espada la palabra de Dios, según Efesios vemos más adelante. Pero esa es la idea, es un pasaje paralelo. Si nosotros vemos Colosenses y Efesios, se parecen mucho las cartas. Y ahí lo que Nehemías hace referencia es a eso. La llenura del Espíritu y la llenura de la palabra en ambos pasajes. O sea, no podemos pretender ser llenos del Espíritu si no somos llenos de la palabra. Y eso es un detalle bien importante en ambas cartas. Amén. Muy bien. Gracias, Jonathan, por la ayuda. Neimi, ya no puedes decir lo mismo, ¿verdad? No. Él dijo ahí más o menos. Gracias, Jonathan, de verdad, muy bueno el comentario. Eh, bueno, ya se terminó la clase, de verdad. La semana que viene es nuestra última clase de la predicación expositiva, y se titula La predicación no es el único ministerio de la palabra. La predicación no es el único ministerio de la palabra. Así que si usted quiere saber cuál es el otro ministerio de la palabra, la semana que viene, ¿ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos, porque pues participaron en esta clase de una manera muy bonita, Señor, y gracias por tu enseñanza, Señor amado. Ayúdanos a ser guiados por tu palabra, por tu espíritu, Señor, por que tú nos guíes, y que cada vez, Señor, podamos aprender un poquito más, Señor. Bendice cada hermano, Señor, que está aquí reunido. Mira esta grabación, si por medio de esta grabación, Señor, tú hablas alguna vida, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote en cada uno de los que escucha estas clases, Señor, y que seamos instruidos, edificados, Señor, y guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es la que nos da vida, la que nos guía, la que nos guarda. Y estamos aprendiendo, Señor, que cuando nos congregamos y vamos a la iglesia, Señor, vamos a hablar, a cantar, a orar, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Y qué bonito, Señor, poder entender, Señor, el propósito por el cual nosotros nos congregamos y nos reunimos como hermanos, Señor, y que nos edificamos unos a los otros por medio de tu bendita y de tu gloriosa palabra, Señor. Permítenos descansar en esta noche y que mañana estemos con nueva fuerza, Señor, y que el domingo podamos estar en la iglesia, Señor, honrando y glorificando tu bendito y tu glorioso nombre, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros en esta noche. Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.